No, nos confía. Hola muchachos, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bien, ¿cómo va con el trabajito? Muchachos, ¿cómo van con el trabajo? ¿Alguna inquietud ya? Profe, Sí, yo tengo una duda de un ejercicio. sí, cuéntenme qué ejercicio. En el 5 estamos usando, espera un momento, es el método de Newton, si no me equivoco. Sí, es el método de Newton. Y me dice que hay el error relativo aproximado al final de cada iteración. Esa fórmula podemos usar la misma que viene en el taller que se usaba para el método de la bisección. Sí, la misma que viene ahí con, creo que es el ejercicio 3, Sí, es sí, la misma ecuación. con esa misma ecuación. Ah, listo, profe. Y ahí también tengo una duda de, me están preguntando es la desviación máxima, que esa ecuación está definida por la derivada de la primera ecuación que me dan, ¿no? Entonces, Correcto. yo tengo todo el método, pero con la derivada, ¿sí? Para hacer Sí, el de Newton tengo que volverla a derivar y ahí sí hacer todo. sí, ahí ya pues está la derivada, así que es aplicarle el método, pero a la ecuación derivada. Ah, listo, profe. Era eso. Gracias. Bueno, ¿y alguien tiene otra pregunta? Bueno, Profe, qué pena respecto a lo que comentó la compañera ahorita en el punto 5. Ahí la función con la que vamos a trabajar es con la derivada que nos da. Entonces, ¿sí? Esa es nuestra f de x, ¿correcto? correcto, sí, ya. Entonces, a esa la tengo que volver a derivar y esa va a ser mi función derivada. No, esa ya es la derivada. O sea, pero trabajo con mi función normal y con la derivada. Esas son mis dos funciones para hacer la aproximación, ¿correcto? Ya entiendo lo que dice cuando se refiere a volver a derivar. Porque el método pide la derivada. Sí, entonces ustedes parten Sí, de profe. esta ecuación. Esa ecuación es nuestra f de x ahora, Sí, ¿sí? correcto. Esa es la f de x de ahora. Y pues luego, obviamente, el método exige obtener una derivada. Esa f de x es la que se deriva. Listo, Ok. profe. Listo, profe, muchas gracias. Bien. Profe, otra cosita. En el último punto tengo que mostrarle la gráfica ahí en MATLAB y donde agarré los puntos que necesité para hacer la aproximación o solamente digo, tomé estos puntos. Sí, hay que mostrar la gráfica. Entonces, Listo. pues no tiene que ser la gráfica perfecta con el cruce en la raíz, pero sí que se note más o menos por qué se escogen esas aproximaciones iniciales. Listo, profe. Gracias. Para graficar, ¿se tiene que utilizar necesariamente MATLAB o podemos con otro? No es necesario utilizar MATLAB, si pueden graficar en otro software o incluso si quieren hacerlo, pueden hacerlo a mano, pues no hay ningún inconveniente. Profe, con respecto a cuando uno pues está hallando el error en la primera iteración, se sabe que es la actual menos la anterior sobre la actual por 100. Sí, Pero, por ejemplo, en la primera iteración, pues yo tengo la actual, la que me dio, y la anterior, ¿cuál sería? O sea, ¿ahí sería el error de 100% o no sé? sí, en ese caso, en la primera iteración, la anterior se toma como si hubiera sido 0 para que el error dé como el 100%.
Ah, ok, profe. Y otra cosa, ¿será que usted me puede volver a explicar el ejercicio número 8? Es que vi el video nuevamente, pero realmente no entendí cómo, cómo realizarlo. Listo, entonces el ejercicio 8, por chat me preguntaron por el ejercicio 10. ¿Algún otro que haya de pronto que revisar? Bien, entonces empecemos con el 8. Listo, en el ejercicio 8 lo que tenemos es un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Y se pide aplicar entonces el método de Newton. Método de Newton para sistemas de ecuaciones. Me voy a robar acá. Todos los días a las 6 de la mañana. El método de Newton para sistemas de ecuaciones, digamos que tiene la misma estructura que el método de Newton original, ¿cierto? En el método de Newton para una sola ecuación teníamos la derivada en el denominador y ahora pues lo que hacemos es tener una matriz que corresponde a la inversa premultiplicando. Entonces hagámoslo, digamos, para este. No sé si de pronto... Bien, entonces, primero definimos cómo va a ser nuestra ecuación. Vemos que x de xy más 1 va a ser igual a la iteración anterior menos, acá vamos a tener una matriz que corresponde a las derivadas evaluadas en xy, pero inversa, multiplicando a nuestra función o a nuestra matriz que tiene las funciones. Vamos un poco acá. Listo, ese corresponde entonces al método de Newton
en sistemas de ecuaciones. Entonces vamos a definir quién es X, o bueno, las X sub I, mejor. X sub I. Entonces vamos a tener a X sub I, X minúscula y Y sub I minúscula. ¿Listo? Si tenemos entonces esa X sub I, vamos a definir ahora X sub 0, que son con las aproximaciones iniciales, ¿cierto? Entonces vamos a tener a un X sub 0 igual a X0, Y0, y acá la ponemos de una vez, corresponde a 2,2, o a 2 y 2. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que dijimos acá con nuestras aproximaciones iniciales. Ahorita hablamos entonces del plazo para la entrega. Listo. Nos queda definir quién es f, la función o la matriz f de x y vamos a hacer esto un poquito más. Oh, bueno, aquí no se alcanza a ver las funciones. Entonces, f de x sub i, perdón, x mayúscula. Sí, porque estamos hablando de del vector. Voy a volver aquí a abrir el taller para mirar la ecuación. F1 de XY. Entonces aquí vamos a tener a F sub 1, perdón, de X sub I, coma, Y sub I. Y abajo tendríamos F2 de X sub I, coma, Y sub I. Y eso será igual. Entonces, bueno, no copio bien. 6x a la 3. Entonces 6x sub I a la 3. Luego teníamos más x sub I por Y sub I menos 3y a la 3 y menos 4. Entonces menos 3 hasta aquí Y sub I a la 3 menos 4. Y la segunda función entonces es esta. X al cuadrado menos 18xy al cuadrado. Entonces, x sub I al cuadrado
menos 18x sub y sub i al cuadrado más 16y al cubo más 1. Entonces, tendremos acá más 16y sub i a la 3 más 18 más 1, creo que era. Sí. ¿Listo? Esta sería entonces la que corresponde a esta matriz. Podemos incluso evaluar de una vez a qué corresponde f de x sub 0. A ver, esperen, de manera que se alcance a ver acá. No la pude volver más pequeña. Ven, aquí se ve un poco mejor. Entonces vamos a tener f de x0, x mayúscula 0. Entonces vamos a tener que evaluar esa función en x0. Y recordemos que x0 es x sub 0 igual a 2 y y sub 0 igual a 2. Por lo tanto vamos a tener 6 por 2 a la 3 más 2 por 2 menos 3 por 2 a la 3. Profe, pero lo estás metiendo todo en el exponente. Ah, sí, sí, qué pena. Gracias. Ok, ahora sí. Más 2 por 2 menos 3 por 2 a la 3 menos 4. ¿Cierto? Y abajo, pues reemplazando también 2, aquí es al cuadrado, menos 18 por 2 al cuadrado, más 16 por 2 a la 3 más 1. Y podemos entonces evaluar de una vez rápidamente aquí me da 24 y aquí abajo me da menos 11.
Bueno, aquí se, por acá. ¿Listo? Y nos faltaría entonces las derivadas. Entonces, para la matriz de derivadas, vamos a tener algo así. F' de x sub i va a ser igual a una matriz de 2 por 2. ¿Qué vamos a tener en esa matriz de 2 por 2? No funciona. Entonces vamos a tener... esto no funciona con comandos. Aquí ya está. ¿Derivada parcial de quién? De F1 con respecto a X sub 1. Perdón, a X sub I. Acá vamos a tener derivada de F sub 1 con respecto a Y sub I. Derivada de F sub 2 con respecto a XI. Y derivada de F2 con respecto a Y sub I. Entonces, la derivada parcial de F sub 1 respecto a X será 18 X sub I al cuadrado de este término primero de acá más Y sub I y estos términos como no dependen de X, pues su derivada va a ser 0. Ahora, con respecto a Y, vamos a tener X sub I menos 9 Y sub I al cuadrado. Listo, voy a poner esto de pronto entre paréntesis para que se vea, para que no se vea tan cercano. Ahora la otra derivada parcial de F2, entonces aquí vamos a tener con respecto a X 2 X sub I menos 18 Y sub I a la 2. Y con respecto a Y, vamos a tener menos 18 X sub I, perdón, sería menos 36 X sub I, Y sub I, más 48 Y sub I a la 2.
Entonces tenemos ya a quién corresponde X, a quién corresponde f de X y a quién corresponde a f' de X. Nos faltaría hallar f'. Ponerlo aquí. F' de X0. Entonces, f' x sub 0 será igual a evaluar todo eso en 2 y 2. Entonces aquí en este primer término tendremos 18 por 2 al cuadrado más 2. En el otro lado tendremos 2 menos 9 por 2 al cuadrado aquí abajo tendríamos 2 por 2 menos 18 por 2 al cuadrado. Y aquí en el último término tendríamos menos 36 por 2 por 2 más 48 por 2 al cuadrado. Y ahí ya entonces podemos hacer nuestra evaluación. 18 por 4 más 2. Aquí tendríamos 74. Aquí tendremos menos 34. Menos 68. Y aquí finalmente $48. ¿Listo? Entonces aquí es ya donde empezamos a aplicar el método de Newton. Empezamos con la primera iteración. En la que, ¿qué vamos a hallar? X sub 1. Se quedó cargando acá. Vamos a ver si la alcanzo a poner rápidamente aquí. X sub 1 es igual a X sub 0 menos la inversa de ¿quién? De f' evaluada en X sub 0. Y eso multiplicado por f evaluada en X sub 0. No sé por qué se queda cargando. Pero nosotros ya tuvimos, entonces por acá, definimos quién era X sub 0. Vimos que era 2, 2, 2. Sabemos quién es f', que es la que encontramos acá.
A esa hay que hallarle la matriz inversa. Y nos falta, o bueno, ya tenemos aquí arriba, f de x sub 0. Voy a actualizar a ver si me deja ahora sí poner las gráficas, las ecuaciones mejor. Bien, entonces tenemos x1 es igual a x0 menos la inversa de f' evaluada en x sub 0 y eso multiplicado por f de x sub 0. Y eso ya en números viene a ser x0, que es x igual a 2, y igual a 2, menos, entonces, la matriz inversa, habría que calcularla, de las derivadas, 74 menos 34 menos 68 y 48. Y eso multiplicado por 24 y menos 11. Acá. Esa sería la primera iteración. Eso tendrá que dar un resultado de 2 filas y una columna. Para la segunda iteración, entonces vamos a tener algo muy similar. Pero ahora vamos a hablar de que x sub 2 es igual a x1 menos la derivada evaluada en x1, x1. Aquí me faltó poner x sub 0. ¿Listo? Entonces, de aquí a x1 es el que hallamos en la iteración anterior. Nos faltaría hallar f de x1 y nos faltaría hallar f' de x1, que son las que corresponden las evaluaciones que corresponden a la segunda iteración. ¿Listo? ¿Es claro? Bueno, antes de pasar al punto 10, que fue el otro que me preguntaron, veo que hay varios que están pidiendo que, pues que les dé una prórroga con el taller. ¿Me pueden decir cuál es la razón y para cuándo sería esa prórroga?
Es que me están pidiendo más plazo para entregar el taller. Hasta jueves o viernes. ¿Alguien más tiene algo por decir al respecto? Ok. Entonces, hasta el viernes. ¿Hasta qué hora es el viernes, profe? Sí, hasta el viernes puede ser a medianoche también. Listo, profe, gracias. Bien, me preguntan que si es posible que el ejercicio 8 tienda a infinito. De ser posible, es posible, pero en este caso no creo que sea así. Habría que revisarlo bien. ¿Más preguntas con respecto al 8? Profe, respecto al 8, ¿será que puedo compartir la pantalla y le muestro cómo le representaría el resultado? O sea, ¿sí está bien? Sí, Por claro. favor. No puedo compartir, profe. Voy a revisar cómo configurarla. Revise si ya puede hacerlo. Sí, profe. Listo. Este sería el 8. Correcto. Entonces, yo le presentaría el resultado así como solo me están pidiendo para las 4 iteraciones siguientes. Entonces, se la presento así. Sí, ¿Sí? sí, está Ahí estoy bien. diciendo que... Listo. Sí, era eso, profe, era como para saber. Sí, veo, está en un for con las 4 iteraciones. La función f de x, y es un vector. Las derivadas, una matriz, correcto. Y si se fijan, en la última línea antes del end, ahí está el método como tal, está la ecuación del método. Entonces, es básicamente decir x de y más 1 es igual a x de y menos la inversa de la matriz de derivadas por la matriz de funciones. ¿Sí? Bueno, digamos que ahí pues ya es por la sintaxis de MATLAB, pero digamos que la estructura se alcanza a apreciar. ¿Sí? Así está bien. Listo, profe. Gracias. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿todos los ejercicios tienen que hacerse en el MATLAB?
No, no es O se puede hacer necesario. en el mismo Word. No es necesario. Digamos que es pues simplemente si ustedes quieren ayudarse con MATLAB, pero no es obligatorio hacerlos en MATLAB. Bueno, profe. Bueno, ahora que menciona Word, revisando el otro taller me di cuenta que hay gente que subió archivos en Word, que subieron fotos, y yo les había especificado que para ese caso quería un archivo en PDF. Entonces, por favor, para este taller les agradezco que lo hagan en PDF. ¿Listo? Listo, me habían preguntado también por el ejercicio 10, ¿verdad? ¿Alguna pregunta en concreto del ejercicio 10? ¿O desde la parte de la gráfica es la confusión? De la gráfica, profe. O sea, por ejemplo, pues yo puedo tomar una estimación diferente a la que toma mi compañero. Sí, Entonces, pues esa es la idea, que no todos tomen la misma estimación inicial, pero de acuerdo a los criterios que utilicen, pues van a tener que llegar a un resultado similar, aunque les tome más iteraciones. ok, pero si yo no, pues tomo en criterio mal, entonces hasta las 10 iteraciones, ¿verdad? Sí, digamos que si no se alcanza a cumplir el error porcentual del 1% en esas 10 iteraciones, pues habría que detener ya el programa. Esto es más como porque no se convierta en un programa muy pesado y de pronto pueda saturar alguna actividad que estén haciendo o algo así. Entonces, hasta 10 iteraciones como máximo. Bueno, si me carga MATLAB, de pronto vemos un poquito cómo haríamos ese punto 10. Ejercicio 10. Bien. Entonces, el ejercicio 10, tenemos esta función. Entonces, 8 seno de x e a la menos x menos 1. 8 seno de x e a la menos x. Esa es nuestra función f de x, ¿cierto? 8 seno de x e a la menos x menos 1. Determinar la menor raíz positiva. Y utilizar, bueno, el método gráfico para escoger una aproximación inicial en cada uno de estos casos.
Entonces, lo primero que hay que hacer, pues entonces, según eso, es hallar el método, hallar la gráfica. Para eso lo voy a hacer de esta manera. Voy a definir un vector de 0 con pasos de 0.1 hasta 10 y voy a graficar a f de x como 8 por, bueno, punto por seno de x punto por e ¿Listo? Entonces recuerden la notación de punto cuando estamos operando entre vectores. Entonces aquí lo que hago es a este vector que va a ir de 0 a 10 en pasos de 0.1, le voy a calcular pues la función f de x. Y luego voy a graficar rápidamente. Por ahora lo voy a hacer así sencillo para hacerlo rápidamente. Ejercicio 10. Ok. Creo que aquí puedo utilizar X. Sí, es lo mismo. Solo que aquí pues por la sintaxis de MATLAB. Listo. Antes de mostrar la gráfica, voy a hacer una línea horizontal. Listo. Ahora sí, vamos a ver la figura 1. Aquí corresponde entonces a la gráfica de la figura de la función que estamos analizando. Si se fijan, tenemos dos raíces. Bueno, no las puedo escoger puntualmente porque lo que hice fue graficar un vector, pues con un paso lo suficientemente grande para que fuera rápido. Pero podemos alcanzar a ver aquí una raíz cerca de pronto 0.2 y por acá vamos a tener una raíz cerca de 2.2. ¿Listo? Entonces, ¿qué me pide el problema? Determinar la menor raíz positiva. Entonces, la menor raíz positiva va a ser la que está por acá. ¿Sí? Voy a ver si voy a tratar de hacerle un zoom. Bueno, no. Voy a hacerle zoom, pero así. ¿Listo? Tenemos dos. Y hay que tener muy en cuenta la forma de la ecuación o de la gráfica para seleccionar nuestras aproximaciones iniciales. Entonces, la primera es con el método de Newton-Raphson. Entonces, el método de Newton-Raphson nos pide una aproximación inicial. Lo demás son cálculos de la función y de la derivada. Pero, como tal, solo nos pide una aproximación inicial. Entonces, ¿cuál sería una buena aproximación inicial? Para el método de Newton.
Digamos que la raíz está más o menos por acá, cerca de 0.2. ¿Alguna idea de qué punto de partida tomar? 0,3. 0.3. 0,3. 0.3 puede ser un buen punto de partida. ¿Algún otro? ¿El punto puede ser negativo, profe? Podría ser negativo. Pues tendríamos que verificar cómo es la función o cómo es la gráfica en la parte negativa para tener una idea de si el punto negativo nos sirve. Entonces podemos hacerlo así. Vamos a graficar, bueno, menos 10 de pronto es mucho. Hagámoslo desde menos 5 hasta 5. Y vamos a poner acá lo que hicimos hace rato. Definamos por acá ceros igual a ceros del tamaño de X. Bien, efectivamente, de pronto vamos a hacer un zoom más. Bien, fíjense que esta es la raíz que buscamos, pero por acá hay otra raíz negativa. Entonces, el valor puede ser positivo, perdón, puede ser negativo, siempre y cuando nos haga convergir a esta raíz. Entonces, seguramente tendría que ser como mínimo menos 2, de aquí hacia acá, para que nos haga convergir a esta raíz. Porque si de pronto nos pasamos y agarramos un punto por acá, nos va a hacer llegar a una raíz que está en menos 3 y nosotros estamos buscando una raíz positiva. ¿Sí? Es la más pequeña, pero es positiva. Y lo mismo va a pasar si nosotros hacemos, si escogemos por acá un punto, digamos, en x igual a 1. Nos va a hacer convergir a esta raíz en x igual a 2. Entonces, hay que tener muy en cuenta no sé por qué no me deja. Sí, hay que tener muy en cuenta ese intervalo para definir nuestra aproximación inicial. Entonces, por ejemplo, un valor negativo de menos 0.1, de menos 0.5, podemos incluso partir de 0, podemos partir de 0.3, como dijeron también por ahí, y se puede verificar entonces que la idea es siempre llegar a esta raíz, ¿cierto? Lo mismo con los otros métodos. El método de la secante utiliza entonces dos aproximaciones. Entonces podemos utilizar dos de las que mencionamos o podemos utilizar otras dos nuevas, siempre y cuando, como les digo,
estén dentro de ese rango de convergencia. ¿Sí? Fíjense que vamos a tratar de acomodar la gráfica. Bueno, por acá en este valle y acá en este pico serían como nuestros límites para definir un punto de aproximación inicial. Y el método de la secante modificado, pues también nos pide una primera aproximación. Incluso se puede tomar la misma que con el método de Newton. ¿Listo? ¿Sí es claro entonces cómo escoger esa primera aproximación o todavía hay dudas? Ok, muchachos, entonces trabajen un momento. Estimado. ¿Es el cálculo ya de la última iteración? ¿O para cada par de iteraciones? Ahí sería para cada iteración. Para cada iteración habría que hallar el error relativo porcentual. Entonces, como les decía al principio, para la primera iteración tomamos el valor que nos dio y como no hay anterior, lo tomamos como 0. Para la segunda iteración, entonces tomamos la iteración 2 y la iteración 1 y así sucesivamente. Listo, profe. Gracias. ¿Listo?
Y bien, muchachos, ¿cómo van con el taller? Yo estaba por acá trabajando, no sé si ustedes se fijaron, en el ejercicio 10 con el método de Newton. Entonces, nosotros habíamos mostrado esto, donde simplemente graficábamos y a partir de la gráfica escogimos una aproximación inicial. Entonces, por ejemplo, yo tomé esta de 0.3 y voy a hacer aquí apenas 3 iteraciones, pero solamente para mostrar cómo sería la aplicación del método. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, con esta primera aproximación nos metemos a la primera iteración. Entonces, en cada iteración recuerden que teníamos que evaluar f de x sub 0, bueno, f de x, y la derivada en f de x, ¿cierto? Entonces, vamos a tener 8 seno de x sub 0 por e a la menos x sub 0 menos 1. Y la derivada, entonces, si la calculamos rápidamente, sería 8 coseno de x e a la menos x menos 8 seno de x por e a la menos x. ¿Qué es lo que tengo acá? La función y la derivada, evaluándola en el punto de la primera aproximación que tomamos. Y luego, aquí es donde tengo mi fórmula del método de Newton. Acá, el error relativo y porcentual, que fíjense que lo hallo, bueno, multiplicando por 100 para tener el porcentaje, la diferencia entre la iteración actual, que es la que hallé con la fórmula, menos la iteración anterior. Entonces aquí como ya tenemos una iteración anterior definida por la aproximación inicial, ya puedo calcular ese error en esa iteración 1. Y pues lo normalizo entonces por el valor que corresponde a lo que acaba de obtener, a la iteración actual. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tuve que poner X mayúscula para no confundirla con este X minúscula que utilicé para graficar. Aquí está el error. Y aquí lo que hago es, para la siguiente iteración, entonces, es como si yo dijera que X0 es mi iteración anterior. Entonces, X0, mi iteración anterior, va a ser la que acabé de calcular para mi siguiente paso. ¿Listo? Entonces, cuando yo empiezo a ejecutar, bueno, aquí pues gráfica, pero lo importante es esto. La primera estimación de X con un error del 178%. Vamos a la segunda iteración. ¿Sí? Entonces aquí esto está quedando almacenado en un vector. Esta sería la segunda estimación, 0.14, y fíjense que el error baja al 24%. Para la siguiente iteración, entonces, miren que no cambia mucho, de 0.1435 a 0.1450. Entonces el error se va reduciendo. Ya vamos en 1%. La idea es, entonces, hacerlo hasta que el error relativo porcentual sea menor
a ese 1%. Entonces aquí ya vamos en 1.05, seguramente en la próxima iteración ya sería suficiente. Si de pronto escogemos un punto lejano, entonces vamos a poner -1, por ejemplo. De pronto necesitamos más iteraciones. Entonces, la primera estimación, menos 0.35. Bueno, acá faltaría como darle el valor absoluto para que el error sea positivo. Luego en la siguiente, menos 0.01. Nos vamos acercando como a 0. Y ahí pues vemos que el error todavía, por 10 a la 3, quiere decir que todavía estamos en errores de 114%. Necesitaríamos más iteración. Entonces, seguramente si lo hacemos hasta la iteración 10, tendríamos que ir viendo que el error va disminuyendo. Aquí tenemos un error entonces de 16%. Por aquí ya tendríamos un error de 0.5%. No era necesaria tampoco las 10 iteraciones. Esto con el método de Newton, porque sabemos que el método de Newton tiene una convergencia bastante rápida. ¿Sí? De pronto, si utilizamos otro método, aquí que el de la secante, por ejemplo, que converge un poco más despacio, podemos necesitar más iteraciones. Sin embargo, bueno, aquí en este caso, pues yo definí como criterio de parada un número de iteraciones porque definí un for, pero hubiera podido hacerlo también con un ciclo while. Mientras ese error sea mayor que 1, que corresponde al 1%. Entonces, para ello tendría que aquí acomodar un error inicial, que sería como un error en la iteración 0, del 100%. Y acá necesitaría, aparte, definir al error como el error en la iteración actual. Actualizar ese valor de error. Voy a poner entonces esto acá para que sea un error en este caso ya tendríamos un error positivo. Voy a ponerle acá punto y coma, punto y coma. Y aquí pondríamos entonces nuestra iteración. Empezamos en 0. Cuando entramos al while, le agregamos 1. Y listo. Aquí pues simplemente el error es de 0.47%. Por eso aquí ya se detuvo. Y vamos a ver con cuántas iteraciones. Con 5 iteraciones. Entonces eso quiere decir que vamos a tener 5 valores de X. Bueno, no sé. Es porque no borré la variable. Muchachos, algo muy importante. Iniciar nuestros programas con este tipo de comandos.
CLC es un comando que me sirve para borrar la ventana de comandos. Es simplemente cuestión de estética. El comando clear, tal vez el más importante, me borra todas las variables del workspace. Fíjense que ahora ya no tengo ninguna variable. Y el comando close me cierra todas las gráficas u otras ventanas que estén abiertas. Esto para que, así como me acabo de pasar, los valores anteriores no me afecten mis cálculos actuales. Ahora sí, yo ejecuto, como recordamos, habíamos encontrado un error de 0.47% en, ¿cuántas iteraciones dijimos? 5 iteraciones. Por lo tanto, dijimos que íbamos a tener 5 valores de X, ¿sí? 0.1450, y pues por lo tanto también íbamos a tener en el vector, que es error con E mayúscula, 5 valores de errores. Listo, fíjense que acá hay un 1 por 10 a la 3 que multiplica todos estos valores. Eso quiere decir que acá tenemos este número por 1000, es decir, 179.5. Aquí aumentó el error, 1919.7%. Luego volvió a bajar, 114.7, 16 y 0.47, o sea que acá lo aproximó a 0.5%. Y eso sería entonces implementado con un ciclo while, ¿sí? Donde vamos a estar comparando el error con el determinado, con la determinada tolerancia. Aquí entonces le agrego otra cosa: si la vi es mayor o igual a 10, termine la ejecución. Esto pues entonces es para cumplir el requisito que me pide acá, un error relativo porcentual del 1% o 10 iteraciones. Si yo lo defino así, de esta forma, ya estoy definiendo que ambos, o bueno, cualquiera de los dos, el que ocurra primero será el criterio de parada. ¿Listo? Ven que lo hicimos con dos valores de aproximación inicial. Con este, que estaba un poco más lejos, tardó más iteraciones, pero, sin embargo, llegamos a un valor de convergencia. ¿Qué pasa si lo hacemos entonces? Habíamos dicho que con 1, por ejemplo. ¿Cuántas iteraciones tardamos? 4. Sería sospechoso que tardáramos menos iteraciones. Entonces vamos a ver qué pasó con la raíz. Sí. Bueno, cerré la gráfica. ¿Recuerdan que había una raíz cerca de 2? Fíjense que por cambiar el punto de aproximación inicial, aunque el algoritmo converge, no convirtió mejor a la raíz que deseábamos, que era alrededor de 0.2, sino que se fue hacia la raíz que estaba más cerca, a la raíz que estaba en 2. Entonces, por eso es muy, muy importante. Voy a volverlo a mostrar para ver la gráfica. Escoger el punto inicial de donde vamos a empezar nuestra iteración.
¿Listo? ¿Alguna duda al respecto sobre esto? Ok, muchachos, entonces, bueno, como les dije, recuerden que es un archivo en PDF para que por favor todos lo suban en el mismo formato. Lo digo porque, por ejemplo, para quienes subieron el archivo en Word, me queda un poquito complejo estarlos revisando el tema de las ecuaciones, ¿sí? Puede que se corran, que no aparezcan bien y pues eso también los puede perjudicar a la larga a ustedes. Y bueno, como acabamos de acordar, dijimos que para el viernes la entrega del próximo taller. Como les digo, aquí está, entregar el informe en un formato PDF. Y bueno, si necesitan adjuntar otros archivos, lo pueden hacer en otro archivo .zip con todos los soportes correspondientes. Voy a editar acá de una vez la fecha de entrega. Para el viernes 26 de junio. Otra cosa, pueden trabajar en grupo, pero por favor cuando hagan sus informes que sean informes individuales, ¿sí? No, que no se note que pues bueno, voy a decir algo que no debería decir. Si van a hacer plagio, por favor háganlo de forma inteligente, no que no sea evidente que lo están haciendo. ¿Listo, muchachos? Por favor. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en la parte del informe, ¿solamente es colocar la respuesta en sí? O sea, el proceso tiene que estar adjunto, ¿no? Y la respuesta en el informe o cómo. La idea es que en el informe me describan el procedimiento. Puede que no tenga que incluir todos los cálculos, pero sí por lo menos un paso a paso de qué fue lo que se hizo. No importa si es a mano y le toman una foto, pero entonces que sea en PDF. ¿Listo? Ah, listo, profe. Profe, y para el caso de si lo hice en MATLAB, digamos, no podría juntar el código y en el PDF, pues, las respuestas. Sí, en ese caso, pues entonces en el PDF irían las respuestas, digamos que con una descripción de lo que se hizo en MATLAB, y en los archivos adjuntos iría los archivos .m. Listo. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces quedamos así con la entrega para el día viernes. Nos veríamos en clase el próximo jueves. Y bueno, ya saben que, pues, por favor, muy juiciosos con las instrucciones para que no haya ningún inconveniente en la revisión del taller. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, gracias a ustedes. Eso, profe, gracias. Listo, gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. Vale. Gracias.